noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy está con nosotros el diputado nacional del Partido Socialista Canario PSOE, don Sebastián Franqui. Muy buenas noches, don Sebastián. Hola, buenas noches. ¿Cómo valora usted la situación de aquí de Las Palmas de Gran Canaria con Emalsa? Con esta semana, la semana pasada ha habido bastante conflicto y sobre todo habiendo cortes de agua en determinados domicilios de Las Palmas de Gran Canaria. Desgraciadamente que Emalsa hace 6 meses que ha sido protagonista en el debate de la ciudad precisamente por cómo se ha gestionado la empresa, ¿no? Y este es uno de los coletazos de esa gestión, ¿no? Vemos cómo los trabajadores se están manifestando porque llevan un año esperando a negociar el convenio y a cerrar el convenio, y como en todo este periodo de tiempo pues la empresa no ha sido capaz de cerrar un acuerdo que sirva para todos, ¿no? La empresa municipal mixta de Emalsa es una empresa rentable, que no debe tener pérdidas y que por tanto no tiene competencia en el municipio, en la labor que lleva a cabo y en su gestión. Y yo creo que debe imperar el sentido común, ¿no? Es cierto que hay menos subvenciones en estos momentos, pero también es cierto que es bueno para la propia empresa, para cómo está viviendo la empresa internamente la situación, que se restablezca la paz social y que por tanto entre en un periodo de diálogo y de acuerdo en serio, ¿no? Y el ayuntamiento tiene mucho que decir en esta situación. No se puede quedar aislado el ayuntamiento diciendo que es un problema de los privados y de los trabajadores, es un problema de la empresa con los trabajadores. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria forma parte de esa empresa con un 34%. Y por tanto el señor Cardona debería ponerse al frente de esta situación, tomar medidas y exigir a la empresa, a la parte privada, que hiciera un acuerdo cuanto antes con los trabajadores. A nivel europeo, el tema de Chipre, ¿cree que esta situación es extrapolable a otros países europeos? Sobre todo el tema de... ¿Y si están los ahorros, nuestros ahorros bien en las entidades financieras? Que están sí, yo creo que no se puede comparar la situación de Chipre con la española o con otro país europeo. No. Yo creo que hay que dar tranquilidad a los ahorradores españoles de que su dinero está seguro en las entidades bancarias y ya existe la garantía de la Unión Europea, de todo el sistema financiero europeo, de que hay garantía de hasta esos depósitos, hasta 100.000 euros por cuentas corrientes, con lo cual creo que se ha dejado claro, además por la parte de los propios responsables europeos, que no es comparar la situación económica española con la chipriota y por tanto hay que transmitir tranquilidad a todos los ahorradores españoles. ¿Cómo se ve la situación de Europa de cara a las próximas elecciones que van a ser en febrero? ¿Cómo está el Partido Socialista realmente a nivel europeo? Pues viene en un momento complicado, ¿no? Yo siempre he dicho, yo suelo repetir mucho la frase que utilizó Zapatero hace algunos años atrás, que el Partido Socialista se parece mucho a España, ¿no? Y es verdad, ¿no? España está atravesando momentos muy complicados en términos económicos, sociales, institucionales. Y también el Partido Socialista está atravesando un momento complicado. Ha salido de unas elecciones donde los ciudadanos dejaron claro que quería que el Partido Socialista estuviera en la oposición y no terminamos, después de un año de esas elecciones, de recuperar esa confianza que la sociedad española espera del Partido Socialista, ¿no? Y nos llega a las elecciones europeas en un momento muy complicado para el Partido Socialista, también para el conjunto de la sociedad española. ¿Hay desconfianza por parte de nosotros hacia Europa? Lo vemos muy lejano todo lo que acontece en Europa, porque a veces no nos llega la información necesaria, realmente no se sabe lo que se decide en Europa cara a Canarias. Yo creo que los ciudadanos empiezan a percibir que no era como antes, que veían Europa muy lejana, ¿no? Esas cosas eran de otros, ¿no? Son problemas de otros, ¿no? Ahora perciben que Europa, las decisiones que se adoptan en Bruselas nos afectan en el día a día. Y lo hemos visto, ¿no? Pero pues además el gobierno de España, el señor Rajoy, se ha escondido mucho, o se ha escondido detrás de que todas las decisiones que ha ido adoptando en este último año, de recortes y recortes y recortes, ha sido porque se lo han impuesto la Unión Europea, con lo cual, ante la sociedad española, la imagen de Europa es una imagen que en estos momentos, según establecen los sondeos de opinión, es donde más descrédito se tiene, ¿no? O donde más distancia hay, ¿no? Hacia la Unión Europea, con lo cual la situación nos indica que existe ese desapego hacia las instituciones europeas, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de trasladar a la opinión pública española que las grandes decisiones europeas, españolas, también se deciden en Europa, ¿no? Fundamentalmente lo económico, lo monetario, lo financiero, se adoptan en la Unión Europea. Por eso es tan importante las elecciones europeas,
por eso es tan importante cambiar, digamos, el mapa político que existe en este momento europeo, que todo el mundo sabe que la mayoría absoluta de los gobiernos europeos son conservadores, y la prueba de esa política conservadora la estamos viendo en la austeridad y austeridad que está llevando a Europa. Y más desigualdad, ¿no? Más desigualdad, efectivamente. Aparte de Europa, fundamentalmente al sur de Europa, a más paro, más desigualdad, más pobreza y más impuestos, ¿no? Y que esa política durante 3 años que llevamos de austeridad y de recorte no ha significado lo que se esperaba, que era, bueno, intentar recuperar la economía, para intentar crear empleo, intentar recuperar la inversión. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Y por eso es tan importante las elecciones europeas, de que se produzcan cambios en el Parlamento Europeo, que cada vez va a tener mucho más poder del que ha tenido hasta la fecha, y también que se produzcan cambios en los gobiernos europeos para que se cambie sustancialmente la política. Vemos que España no es capaz de ejercer la influencia política que tiene un país como el nuestro, que es un país grande, sino que está, bueno, pues al redil, un poco de bufón de las políticas de Merkel, y que es lo que hace Rajoy, ¿no? A acoplar o a asumir todo lo que se le venga desde la Unión Europea, y no es capaz en las cumbres europeas de forzar, de plantear, de dar la batalla por políticas de crecimiento y no políticas de autoridad que están llevando a la sociedad española a la más absoluta empobrecimiento. Don Sebastián, ¿cuál es el objetivo de las conferencias políticas que se vienen celebrando de cara a abrir un poco la militancia y la participación de la ciudadanía? Sí, un poco lo que se ha intentado es que el partido abrirse en canal y decirle a la sociedad española, a la sociedad progresista española, que colabore y que participe en ese nuevo proyecto político que el partido quiere llevar a cabo a partir del año que viene, ¿no? Y por eso el esfuerzo de conferencias que se están celebrando y que se van a celebrar hasta final de año. Es verdad que la situación del país acompaña poco a que se pueda discutir, a que los ciudadanos se puedan acercar al Partido Socialista, a que el partido se abra a la sociedad para hablar de los problemas de los ciudadanos y aportar soluciones de cara al futuro, ¿no? Porque la situación es muy compleja, ¿no? Vemos que la situación económica de crisis que estamos padeciendo está afectando ya a una crisis social, a una crisis institucional, está afectando a todas las instituciones públicas de nuestro país, como la corrupción, desgraciadamente, se empieza a percibir como es casi generalizada en todo el país, y eso está siendo serios obstáculos y limitaciones. ¿España es un país corrupto? Entonces, ¿cómo lo percibe usted? Yo creo que España tiene un serio problema de corrupción. ¿Y se premia la corrupción en este caso? Bueno, yo no creo que se premie la corrupción, porque afortunadamente tenemos un Estado de Derecho que funciona, y cuando se detecta y cuando se denuncia, actúa, ¿no? Y por eso estamos viendo que se está produciendo, bueno, el caso Bárcenas, fundamentalmente, que es el caso del mayor de corrupción de la etapa democrática española. Estamos viendo cómo la justicia está actuando, y eso nos confirma que este Estado de Derecho funciona, ¿no? Pero que efectivamente el último caso de la imputación de la infanta, pues vemos que efectivamente ha producido una explosión del país, de imagen del país hacia afuera muy importante, ¿no? Y que está afectando a la credibilidad y a la imagen de España como país, como marca España, ¿no? Y que lógicamente crea una sensación de generalizada de que hay corrupción en todos sitios, ¿no? Yo creo que tenemos un serio problema de corrupción que está afectando a sectores y a instituciones muy importantes de la sociedad española, pero también creo que al mismo tiempo que no hay un problema generalizado de corrupción, que no hay corrupción en todos sitios, ¿no? Ya que hay mucha gente que se dedica a la actividad pública que es honrada y que lo ha sido históricamente, pero que efectivamente los casos que se están produciendo son casos muy llamativos, ¿no? Que está afectando a la corona como ha afectado, y que ha afectado al núcleo duro del Partido Popular, a su junta directiva. Son casos de enorme trascendencia pública y que han sobrepasado las fronteras de nuestro país. El caso Bárcenas se ha publicado en todas las páginas de los periódicos a nivel internacional, y la imputación de la infantata pues también ha sido titulares en todos los periódicos internacionales, ¿no? Y la imagen también del señor Alberto Núñez Feijóo, que se postulaba también como futuro candidato presidenciable del Partido Popular, ¿no? Sí, esas fotos publicadas por El País el pasado domingo, que nos enseñaron las amistades peligrosas del señor Feijóo, ¿no? Que es difícil de explicar, pero sobre todo la explicación que ha dado luego al día siguiente el señor Feijóo, ¿no? Como desmintiendo una serie de hechos que luego han sido contrastados inmediatamente al día siguiente, reconociendo o señalando las mentiras que dijo el señor Feijóo, con lo cual eso lo complica mucho más, ¿no? Si hubiera sido sincero, hubiera reconocido que lo conocía, bueno, lo que todo el mundo conocía en Galicia, que al parecer, por lo que uno oye, escucha y lee,
que todo el mundo conocía a qué se dedicaba este señor, menos el señor Feijóo, ¿no? Bueno, señor Feijóo, que era ministro de Sanidad. Sí, que tenía un cargo en la Consejería de Sanidad y bueno, y eso, que todo el mundo lo conocía y que curiosamente el que veraneaba con él y el que pasaba sus vacaciones no conocía su actividad, ¿no? Hombre, yo creo que la explicación que ha dado el señor Feijóo a la sociedad gallega no ha sido creíble. Las encuestas de opinión recogen que los ciudadanos perciben que ha mentido en su explicación y eso deja muy tocado al presidente de Galicia, ¿no? También importante las ruedas de prensa del señor Mariano Rajoy. Bueno, no son ruedas de prensa, realmente son virtuales. Bueno, entonces, lo que no entiendo es porque los y las periodistas acuden a esas ruedas de prensa virtual sentados delante de un plasma, cuando realmente le pueden mandar el vídeo. O sea, ¿gobierna Mariano Rajoy o lo gobiernan desde Berlín o Bruselas? Sí, eso es... Bueno, ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué tiene miedo? Hombre, lógicamente le incomoda que le hagan preguntas, ¿no? Ahora tiene que compareció ayer porque ha venido un responsable de un país, ¿no? Y por tanto, bueno, ayer el caso era del responsable de la ONU y bueno, y no le queda más remedio que comparecer ante los medios de comunicación, con lo cual incomoda porque cuando ese tipo de ruedas de prensa se produce con un mandatario internacional al lado y que la prensa española se ve obligada a preguntar al presidente sobre temas muy domésticos, pues lógicamente crea mala sensación con el acompañante de la rueda de prensa. Si el señor Rajoy cumpliera con su obligación y se prestara a las ruedas de prensa como tiene que hacer un presidente del gobierno de España en una sociedad democrática como la que tenemos, que informe a los ciudadanos, que le explique, que pregunte y que responda, pues lógicamente no se vería en la situación que vemos. Porque eso, claro, el que esa respuesta se produzca delante de un mandatario internacional, con lo cual comete obligaciones internacionales de esos países en esa rueda de prensa, produce una trascendencia aún mayor a nivel internacional. Creo que demuestran lo que entiende el Partido Popular por la transparencia y por la cercanía con los ciudadanos. Hombre, también lo que a mí me sorprende es que hay muchos medios de comunicación o algunos medios de comunicación se presten a ese tipo de ruedas de prensa, porque la imagen que se traslada es un poco extraña, ¿no? Sí. No me atrevería a calificarla, pero eso de que esté el presidente del gobierno en un plasma y los periodistas en una habitación tomando nota, es un poco extraña definir esa posición, ¿no? Sin que puedan tener la posibilidad de poder hacerles una pregunta que es su obligación y que la responsabilidad de un presidente del gobierno, eso nos trasladan a otras épocas, desgraciadamente. ¿Cómo ve usted el tema del caso Bárcenas? De momento tiene también hasta fecha para el juicio por despido improcedente para julio del 2014. Sí. ¿Se está diluyendo el tema del caso Bárcenas que está haciendo el Partido Socialista? Usted como diputado nacional, como ayer presentó el Partido Socialista precisamente un paquete de 22 preguntas relacionadas exclusivamente con el caso Bárcenas, ¿no? Cada una de las preguntas que queremos que conteste el gobierno, ¿no? Sobre acá, porque vemos que a medida que pasa el tiempo más siguen apareciendo. Hoy salía publicado un artículo de opinión en un periódico nacional muy comprometedor para el gobierno, pero muy comprometedor. O sea, al final lo que se indica en ese artículo es verdad, entonces pone al país de patas arriba, porque ya está afectando prácticamente a personas muy responsables de este país, del gobierno, del Partido Popular, que además señalan al aparato productivo de este país, con lo cual estaremos hablando de cosas muy graves, muy serias, y que el Partido Popular no puede estar mirando por otro lado. El señor Rajoy no puede estar respondiendo o haciendo o actuando como están actuando, ¿no? Sería... ¿cómo le podría explicar? Que se viera antes el juicio del despido del señor Bárcenas, que los casos de corrupción que están rodeando al Partido Popular fuera antes visto el caso de laboral que los otros casos, sería vergonzoso para la sociedad española. La sociedad española necesita, más que la sociedad española, que también la democracia española necesita que el Partido Popular responda con claridad a todo lo que está ocurriendo en torno a la financiación irregular del Partido Popular, que parece que cada vez es más clara, ¿no? El caso Bárcenas, el caso Gürtel, se unen uno con el otro, los jueces empiezan a ver cierta relación uno con el otro. Está afectando a la cúpula del Partido Popular, de hecho, a muchas personas. Hay también concejales del Partido Popular y cargos políticos de determinadas localidades del territorio nacional que se han dado de baja del partido por la no transparencia de... Efectivamente, por cómo se ha gestionado el asunto, ¿no? Hemos visto sobre todo la señora Dolores de Cospedal, que no la ha gestionado nada bien, y ahí entró encontronazo entre ella y la vicepresidenta. ¿Se nota eso usted que está allí en Madrid? Primero, como que después de la última rueda de prensa de Cospedal, como que, ¿no?, se dejó claro que los mensajes que se daban, y al final casi hizo el ridículo en las expresiones que dio, ¿no? Y optaron
no por mejorar la comunicación, sino por no hacer más ruedas de prensa. Ayer se produjo una comparecencia del señor Bárcenas ante los jueces, precisamente por una denuncia, una querella que presentó uno de los que aparecen, o una de las que aparecen, Loyola de Palacio, que si no recuerdo mal, que fue ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? Que aparece en la famosa lista que se le había dado dinero y denunció, se creyó contra el señor Bárcenas diciéndole que ella no había recibido nada, ¿no? Claro, esta señora ha tomado esa decisión personal de ir directamente a través de una querella a denunciar al señor Bárcenas. ¿Y qué ha pasado con el resto de los que salen en esa lista? Que no han tomado esa iniciativa. ¿Por qué no la adoptan esa iniciativa? La misma que ha tenido la ministra de Asuntos Exteriores en el día de ayer, ¿no? Por eso se preocupa aún mucho más, ¿no? De que el gobierno que habla de transparencia tiene una ley en el Parlamento para que sea mucho más transparente a la hora de gestionar. Hay cosas que no nos tienen que obligar a una ley, hay cosas que tiene que hacerlo el propio Partido Popular, ¿no? Porque tiene que dar ejemplo de cortar inmediatamente la sensación de esa hemorragia que se está produciendo en la democracia española, de falta de debilidad, de desapego, de todo un poco lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Y eso es preocupante porque está afectando al sistema, ¿no? Y por menos en otros países europeos dimite, por ejemplo en Alemania dimitió una... Bueno, sí. Por plagiar o por intento de plagio que ella dimitió para defenderse, ¿no? Realmente. Exacto, y bueno, de la sociedad americana que cuando cojan a un responsable público mintiendo inmediatamente, si se descubre, no dura ni un minuto en su puesto de responsabilidad. Aquí la sensación que se tiene es que es muy habitual, ¿no? De que algún responsable político se dedica a mentir, y bueno, se quedó más o menos claro con la explicación que ha dado el señor Feijóo sobre su asunto o esa famosa fotografía. Ayer las declaraciones que se recogían en una especie de cámara ahí, de micrófono medio cerrado, del alcalde de Madrid con el caso de las clases de golf del presidente Aznar. Dígale que es mentira, está que me echa culpa a mí. Son cosas que al final a la gente, que si en otros momentos la gente podía estar pasando, ahora no, ahora la exigencia es mucho mayor, ahora produce más enfado, más malestar, más cabreo, ¿no? Y por tanto, y es comprensible, ¿no? Porque los ciudadanos están siendo afectados por la crisis de forma muy directa, ¿no? Y el tema, por ejemplo, usted se ha reunido con una plataforma de actos de socios aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué impresiones le transmitieron los miembros de la misma? Pues la lucha continua que están llevando, ¿no? Yo creo que hay que reconocer esa lucha continua, ¿no? De estar detrás de familia. Además, yo en ese día que estuve en la asamblea con ellos, tuve una experiencia que había una familia, una persona que se acercó a ese día a la asamblea precisamente porque tenía un problema de desahucio y no sabía dónde acudir, ¿no? Y la información que le daban y los consejos que le daban y cómo le asesoraban, lo de la propia plataforma. Yo creo que está haciendo un trabajo clave, ¿no? Que además ha ayudado muchísimo, ¿no? a que haya un cambio sustancial, entre otras cosas, del Partido Socialista, ¿no? Que antes de las elecciones tenía una posición respecto a la ley hipotecaria y que después ha cambiado sustancialmente, desgraciadamente. ¿Y ahora en qué se va a quedar esa iniciativa legislativa popular? Pues hombre, desgraciadamente que el Partido Popular los grandes asuntos no lo ha asumido. La opción en pago no la asume. No asume ni eso, ni que sea lógicamente, sino asume ya la adopción en pago que no sea de carácter retroactivo, ¿no? Los dos elementos claves que planteaba la iniciativa legislativa popular de la plataforma, pues el Partido Popular ha dicho, ya ha anunciado que va a votar en contra, ¿no? Con lo cual frustra una situación, una iniciativa que era muy importante porque está acompañada de mucho respaldo social y porque está siendo demandada por la sociedad española y además porque, bueno, ha habido hace poco una sentencia del Tribunal Europeo donde indican que la actual legislación es absolutamente injusta y desigual, ¿no? Y tenía la gran oportunidad el Partido Popular, la gran justificación del Partido Popular de hacer más igualitario, más racional la ley hipotecaria española, ¿no? O la legislación hipotecaria española. Y a nosotros nos produce dolor el que no fuimos capaces de solucionar este tema un año antes, ¿no? Eso es una de las grandes cosas que la gente no nos perdona, ¿no? Y a veces con razón, porque esa iniciativa la podemos haber tenido nosotros hace un año y medio y nos encerramos en defender una posición que se ha visto claramente que incluso la Unión Europea nos ha señalado que era errónea y que es absolutamente injusta, ¿no? A través de la Dirección General del Partido Socialista se está reforzando ahora también la imagen de su compañera Elena Valenciano, número 2, para
para un poco potenciar la imagen del Partido Socialista, de que el Partido Socialista no es lo mismo que el Partido Popular realmente, ¿no? No tenemos nada que ver. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos conscientes, responsables de este país, saben distinguir un partido del otro, saben que nosotros no tenemos nada que ver con recortar a la sanidad, la educación o los servicios sociales. Hay cosas que para nosotros son muy sagradas. Y creo que el conjunto de la sociedad española lo sabe, que eso es así. Y para eso nos diferencian, ¿no? Lo que nos igualan es que hemos sido malos gestionando la crisis, ¿no? Y quizás ahí tengan parte de razón, ¿no? Que es verdad que lo que adoptó y las medidas que adoptó el Partido Socialista no tienen nada que ver con las que ha adoptado el Partido Popular. Nosotros, que gestionamos los 3 primeros años de la crisis, no se nos pasó por la cabeza recortar en la sanidad, en la educación, en las prestaciones por desempleo, cosa que ha cortado también el Partido Popular. Hay cosas que nosotros no íbamos a tocar nunca, ¿no? Y que planteábamos otras opciones, ¿no? Incrementar más los impuestos a los que más tienen, que no fuimos capaces de hacerlo en los 4 años, pero que lo íbamos a hacer ahora. Nosotros teníamos otro tipo de medidas a la hora de salir de la crisis, ¿no? Y creo que en el momento clave, el momento que los ciudadanos tengan que volver a decidir quiénes gestionan este país los próximos años, tendrán eso muy, muy presente, que por mucho que haya determinados sectores de la izquierda al PSOE que estén intentando construir una imagen de que somos lo mismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, la gente de este país, los que han vivido en los últimos 30 años cómo se ha desarrollado España, saben que no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Los avances que han habido en España, en la sociedad española, en los últimos 34 años, han sido fundamentalmente cuando el Partido Socialista estaba en el gobierno, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la imagen de este país hacia el exterior. Se ha producido fundamentalmente cuando el Partido Socialista estaba en el gobierno, ¿no? Y eso la gente lo sabe. Quien lo sabe menos son los jóvenes, ¿no? Y ahí es donde el Partido Socialista tiene que hacer un mayor esfuerzo de acercamiento, ¿no? de estar con ellos. Don Sebastián, perdón, la interrumpe, a través también, ustedes están utilizando también las redes sociales para acercarse a los jóvenes. Sí, todo el mundo tiene claro el papel fundamental que ejercen las redes sociales, ¿no? La capacidad de transmisión, de comunicación, de crear opinión que tiene la sociedad, en gran parte de la sociedad española, y lógicamente tenemos que estar en esas nuevas plataformas de opinión, ¿no? Y bueno, el partido participa mucho en las redes sociales, el partido como organización y también sus militantes, ¿no? Que muchos de ellos con muchos responsables políticos están y participan de esas redes sociales. Es un elemento clave para transmitir, no con la misma profundidad a la hora de plantear las alternativas y propuestas, pero sí a la hora de, lógicamente, de ir planteando posiciones concretas en los temas que vayan surgiendo. Es clave, ¿no? La sociedad hoy no tiene nada que ver con la sociedad hace 30 años, y el partido se debe adaptar a ella. Y el tema económico, ¿cómo ve la situación económica 2013-2014? Porque ya prácticamente los ciudadanos, ya la esperanza de encontrar empleo ya ha disminuido prácticamente, y mucho menos apuntarse en la oficina del INEM, del desempleo. Sí, la gente no cree en lo que le dicen. Es verdad que las previsiones macroeconómicas nos indican que el año que viene empezaremos a crecer, poco, pero empezaremos a crecer, en torno al 0,5, 0,6. Bueno, este año, desde luego, lo vamos a tener un año perdido. Ya lo decíamos desde los presupuestos generales del Estado, que este año volveríamos a estar en recesión económica, como en el año 2012, segundo año de gobierno del Partido Popular, y efectivamente pues, los estudios macroeconómicos así lo señalan, del Fondo Económico Internacional Monetario, del Banco de España. El gobierno se ve obligado ahora a modificar sus cifras macroeconómicas, ¿no? Asumiendo la realidad, y desgraciadamente eso significa que vamos a tener más desempleo, más paro, por tanto más desigualdad y a seguir pagando más impuestos, ¿no? Y la reforma laboral no ha servido para nada, porque ellos hablan de que se creó empleo en Semana Santa, pero Semana Santa fue unas contrataciones muy esporádicas. Lógicas por la Semana Santa. Como he dicho, ni siquiera la Semana Santa ha sido capaz de cambiar la tendencia del empleo, ¿no? No, yo creo que por mucho más que insista el Partido Popular en sus debates, por más que intente utilizar la televisión pública para aplicar la ley, la reforma laboral, todo el mundo es consciente que ha servido para lo que ha servido, que es para crear más paro en este país, ¿no? 1.200.000 parados más desde que entró en vigor la reforma laboral, con lo cual, que nada más era lógico, ¿no? Si al final, en plena crisis económica, lo que se hace es, a través de la reforma, desproteger a los trabajadores y facilitar el despido, lógicamente lo que se hace va a ser despedir a más ciudadanos, que es lo que se ha producido, ¿no? Y el no reconocer ese dato, esa realidad,
es evidente, ¿no? Y todo el mundo, pero es mayoritaria la opinión que tienen los ciudadanos de lo que significa esa reforma laboral. Ha desprotegido de forma sustancial a los trabajadores, se le ha recortado el sueldo y bueno, y ha habido más despidos, ¿no? El tema también de la aplicación de la ley de dependencia, el Partido Popular no cree en ella, ¿no? Realmente, parece... No ha creído nunca. Nunca, porque generador de empleo también. No han creído nunca. Cuando se aprobó, pusieron muchísimas pegas a la hora de ponerla en marcha. Y bueno, han llegado al gobierno y lo primero que han hecho es recortar fundamentalmente los recursos que habían a desarrollar la ley de la dependencia, ¿no? Y desgraciadamente Canarias es un ejemplo de ello. El otro día apuntaba el diputado del Común en esa dirección, ¿no? De que si no se ponen más empleados a la hora en esa área del gobierno, lógicamente será imposible aplicar la ley de dependencia en nuestra comunidad. Que además ocurre en una situación, claro, porque eso ahora más que nunca es necesario, porque una ley de dependencia, bueno, pues en situación económica buena, en crecimiento, en empleo, pues afecta menos, ¿no? Pero ahora que con las dificultades económicas que hay, con la desigualdad social que hay, pues ahora más que nunca se debía hacer el esfuerzo en esa dirección, ¿no? Y no, el gobierno de España lo que ha hecho es absolutamente todo lo contrario. O sea, bueno, empezaron por la ley de la dependencia, han continuado con la sanidad, la educación, y así seguirán. Porque en el fondo es mucha ideología, eso no tiene nada que ver con la crisis económica que ha atravesado España, eso tiene que ver mucho con la ideología. No creen en ese tipo de actividad, creen que eso no lo va a hacer el Estado, que cada uno se busca la vida como puede, y lo ven en la sanidad, lo ven en los servicios sociales, lo ven en la dependencia, lo ven en la educación, que cada uno aquí se busca la vida como pueda, ¿no? Y no creen en la cohesión de este país, ¿no? Que fundamentalmente el gran progreso que ha tenido España en los últimos años. En el tema de justicia también, el otro día se habían recogido unas 171 firmas para pedir que Gallardón derogara las tasas judiciales, pero también se van ahora a pagar servicios que antes eran gratuitos como el registro civil. Sí, eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Al final la justicia para unos pocos, ¿no? Y que no que la paguen. O sea, la justicia solo para aquellos que tengan medios económicos para poder pagarla. El resto que estén condenados a no tener la posibilidad de tener la justicia. Por eso tiene que ver mucho con la ideología, con el modelo de España y de país que quiere el Partido Popular. No tiene nada que ver con la crisis económica, ¿no? Tanto que la justicia sea para unos pocos lo que quiere el Partido Popular. Así, lógicamente, se asegura que sea mucho más ágil, ¿no? Porque, claro, se quitan encima a millones de españoles, ¿no? Pero esas son las cosas que nos separan del Partido Popular, que no tienen nada que ver con lo que hacemos en el gobierno. Asumiendo que el partido ha tenido errores en su gestión, pero hay cosas que son sagradas, que no se tocan, ¿no? Ni hemos tenido problemas de corrupción importantes como está teniendo el Partido Popular cuando hemos gobernado en los últimos 8 años, y hay cosas que nosotros eran intocables, ¿no? La sanidad, la justicia, la igualdad de los españoles, la igualdad de oportunidades, son sagradas para el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, esas cosas están todos en juego. Que ya decíamos en la campaña electoral de 2011 que eso iba a ocurrir, y desgraciadamente hemos tenido la razón. El tema de empleo, sobre todo el desempleo juvenil, que afecta en Canarias, según mis datos, a un 70% frente a la española con un 55,13%, jóvenes desempleados muy bien preparados. Sí, es demoledor ese dato, ¿no? Tenemos la generación de jóvenes canarios más formada de la historia de Canarias y, sin embargo, la que más está en paro, ¿no? Y en un territorio como el nuestro, insular, más complicado tiene la posibilidad de tener trabajo, ¿no? Es una desgracia. Hemos visto cómo cada vez son más los jóvenes canarios que salen fuera de Canarias a buscarse su vida, ¿no? Y es muy triste que eso nos esté pasando. Hace escasamente 5 o 6 años atrás, el debate era absolutamente distinto. Es que viene gente de afuera a ocupar trabajos de aquí, ¿no? Y además teníamos a veces, por parte de los medios de la derecha, era una campaña muy... viene de aquí, quitarnos el trabajo, ¿no? Ahora, desgraciadamente, 6 años después, los canarios, especialmente los jóvenes, tienen que hacer lo que hacían nuestros canarios, nuestros abuelos, hace muchos años atrás, que es buscar la vida fuera de este país, ¿no? Y es un drama que hemos hecho una inversión enorme para mejorar la formación de nuestros jóvenes y que se tengan que buscar la vida fuera, ¿no? En diferentes profesiones. Y cuando uno ve que se contratan ingenieros, economistas, médicos, que han cursado su formación aquí, ¿no? Que tengan que buscar esa vida fuera de este país y de esta tierra, es muy doloroso, ¿no? El 70% de los jóvenes que estén en paro en Canarias es una cifra que pesa muchísimo, ¿no?
y que el gobierno tiene que hacer esfuerzos considerables para que esa hemorragia que está ocurriendo de desempleo juvenil se pueda parar de forma inmediata, ¿no? Eso es lo único que tiene que estar preocupado el gobierno de nuestra comunidad, y tiene que hacer un esfuerzo y una presión enorme con el gobierno de España para que Canarias tenga un plan especial, muy especial, ahora más que nunca, especialmente dirigido a los jóvenes, ¿no? El tema de las energías limpias, su compañera, la consejera de Industria, doña Paquita Luengo, apuesta siempre por las energías limpias, las energías renovables. ¿Cómo ve usted el sector energético, sobre todo porque el Partido Popular está empeñado en el tema del petróleo en Canarias? Sí, con mucha inseguridad jurídica, con mucha incertidumbre por las decisiones que está adoptando el gobierno de España, ¿no? Curiosamente, en esa área tenemos un gobierno, tenemos el ministro de Canario, y parece que legisla y toma decisiones en contra de los intereses de nuestra comunidad, ¿no? Ha tenido la habilidad de que en sus grandes decisiones que ha adoptado respecto a Canarias ha tenido la opinión contraria de todos, ¿no? Especialmente el sector eléctrico, ¿no? Y bueno, desgraciadamente Canarias tiene unas condiciones climatológicas y naturales muy importantes para que desde aquí se financie y se impulse las energías renovables, ¿no? Y limpias, ¿no? Y se ha hecho todo lo contrario. Llevamos prácticamente un año paralizado, se quedaron las primas que habían para impulsar a las energías renovables, y se está apostando con claridad por el petróleo, ¿no? Atentando a una de nuestras mayores actividades económicas, que es el turismo, y que desgraciadamente asesoría en Canarias lo que no es capaz de hacer en Valencia o en Málaga, ¿no? O en Baleares, ¿no? En las mismas circunstancias económicas, incluso peores, ¿no? Porque Canarias casi dependemos exclusivamente del turismo, ¿no? Cosa que no ocurre en esas comunidades autónomas, ¿no? Y sin embargo, aquí están empeñados con ese discurso de aprovechando la crisis y el desempleo, metiendo las plataformas petrolíferas, que todos sabemos que no crea empleo, el empleo que crea es muy escaso. No tiene nada que ver una plataforma en crear empleo con un hotel, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sin embargo, utilizando la crisis económica, como nos intentan vender que el futuro de Canarias pasa precisamente por ahí, ¿no? Yo creo que ese no es el futuro de Canarias. Nosotros nos hemos vertebrado, nos hemos construido una comunidad, una tierra, no se nos distinguen por el amarillo del sol, por el azul claro y transparente de nuestras aguas, ¿no? Y por el verde de nuestro bosque, de nuestro campo, ¿no? Y todo eso está en juego con ese tipo de política que solo miran para hoy, pero es incapaz de mirar para dentro de 15, 20 años, ¿no? Y sobre todo para respetar a las futuras generaciones que también tienen que vivir aquí en nuestra comunidad autónoma. Y la apuesta por el petróleo no es una apuesta en esa dirección. De los ministros que usted, como está en Madrid, ¿cuál le merece menor credibilidad realmente? Bueno, luego el de Educación, el señor Wert ha visto que ha entrado en su ministerio revisando todo, ¿no? Y creando líneas, ¿no? Y separación. Una ideología, o sea, Sí, ha puesto en marcha su maquinaria ideológica educativa del Partido Popular. Por tanto, en Educación y Cultura ha sido el ministro que más ha retrocedido, ¿no? La ministra Ana Matos, ¿no? Por lo que ha hecho y por lo que hemos conocido posteriormente, ¿no? Se ha cargado de un plumazo la sanidad universal de este país, impulsando las privatizaciones de servicios sanitarios en nuestro país, ¿no? Se ha cargado la idea de la dependencia. Lo tiene como protegida Mariano Rajoy con el tema Gürtel, ¿no? Sí, yo creo que una dimisión de la señora Ana Matos por los temas que han salido significaría la salida inmediata de muchos responsables del Partido Popular por las mismas razones por las que ha sido acusada ella, ¿no? Mantenerse el gobierno de un país en el área que lleva ella, ¿no? La situación en la que se encuentra ayuda poco, ¿no? Ayuda muy poco a tomar decisiones en el gobierno de España. Por eso lo lógico hubiera sido dejar el cargo y asumir su responsabilidad, ¿no? Tanto, eso es un área que, desde luego, que tiene uno de los mayores descréditos. Pero tenemos el de justicia, ¿no? Que el señor Gallardón nos ha sorprendido a todos, ¿no? Aparecía como el ministro más liberal o más progre del gobierno, y se ha convertido en todo lo contrario, ¿no? En sus afirmaciones y reflexiones políticas, como en sus actuaciones, ¿no? Y luego para Canarias el ministro Soria ha sido un auténtico chasco, ¿no? Porque pensábamos que íbamos a tener ese acento canario en el gobierno, y nos hemos dado cuenta que lo fundamental es tener acento canario en el presupuesto y no en el gobierno. Y tenemos un ministro de libre oyente en el gobierno que no es capaz de defender los grandes asuntos
para Canarias, ¿no? Este gobierno ha quitado todas las ayudas que venían al turismo, el plan de infraestructuras turísticas, no ha prorrogado las bonificaciones y abaratamientos de las tasas aeroportuarias. Bueno, con las primas las aliclaron, las suprimieron desde que llegaron al gobierno. O sea, no hay una buena noticia del gobierno de España respecto a Canarias, sino todo con los presupuestos en inversiones, en carreteras, en agua, prácticamente han sufrido todos un hachazo, ¿no? En contraprestación, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Galicia, ¿no? Que es la comunidad autónoma donde más se invierte en los últimos años, ¿no? Todo eso ha venido con un ministro canario que presume de tener cierta influencia en el gobierno de España, que hemos visto que no ha tenido ninguna influencia. Eso sí, para determinadas empresas españolas ha tenido muchísima influencia. Por ejemplo, en el petróleo. Por ejemplo, en las decisiones de que su primer prácticamente firma en el ministerio fue que Canarias se pudieran autorizar las prospecciones petrolíferas en nuestra comunidad, ¿no? Que no ha hecho en otros sitios de España, ¿no? Y por tanto, bueno, pues para la comunidad autónoma canaria ha sido un auténtico chasco que un ministro canario sea precisamente el que firme que aquí se puedan producir perforaciones petrolíferas. Y además utilizando un asunto como es la crisis económica, como es el paro, ¿no? Para justificar una medida de esa naturaleza. Y desde luego, recuerdo aquella frase famosa de un dirigente empresarial que dijo que nadie toca la lotería cuando se anunció que Soria iba a estar en el gobierno. Y ha sido exactamente todo lo contrario, ¿no? No hemos vivido una buena noticia por parte del gobierno respecto a Canarias, sino todo lo contrario. Son recortes, desigualdades, y vemos las cifras de Canarias, una de las comunidades con más paro, hay más desigualdad social, menos política de empleo también. Menos política de empleo, ¿no? Bueno, se nos cargaron ese plan de empleo en una comunidad que tiene el 34% del empleo, porque dice que no creaba empleo, curiosamente. Y bueno, esos 40 millones de euros que habían destinado precisamente a eso, pero a los 40 millones al empleo, los 30 millones a la educación, los 50 al turismo, al plan de inversiones que dejan prácticamente paralizadas las carreteras en nuestra isla, especialmente la carretera a la aldea. Son tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Que lo que se demuestra es la diferencia de un gobierno y otro. El otro día también tuvieron la inauguración el ministro Soria y la ministra de Fomento, y se hablaba por parte de su compañera Pino González del municipio de Mohán que la ministra de Fomento mejor hiciera pues el recorrido al aeropuerto yendo por Mohán a la aldea para que realmente conociera la particularidad de esa carretera realmente. Sí, la verdad es que a mí me daría un poco vergüenza torera, ¿no? Que la ministra venga a inaugurar una carretera, una autovía hasta Mohán, que ella no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver, ¿no? Y viene a inaugurarla, ¿no? Pero es que además, lo asunto de eso es que viene a inaugurar esa carretera y además nos anuncia que las que estaban previstas no se van a hacer, ¿no? O sea, que inaugura las que no son de ella y las que tiene que ser de ella, por la continuidad del proyecto, como la de la aldea, por ejemplo, o la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, pues la deja como la deja, ¿no? Prácticamente sin ninguna financiación y sin dar ningún tipo de explicación. Es que no solo eso, es que, por ejemplo, la subvención al agua, ¿no? Al agua también. Que la hemos tenido siempre, ¿no? Por lo que significa del coste del agua al consumo de los hogares canarios, ¿no? Pues también de un plumazo desaparecen esas subvenciones, ¿no? O sea, que esta ministra lo que ha hecho es, todo lo contrario a lo que ha prometido. Bueno, ha estado ya mareando la perdiz con los vecinos de Ojo de Garza, de hace un año y medio, ¿no? Se reunieron con ellos al principio cuando llegaron, dijeron que iban a firmar un convenio que no han firmado, anunciaron que iban a poner en marcha las expropiaciones, y lo que hicieron fue quitar los 6 millones que habían de euros que había en los presupuestos generales del Estado de las expropiaciones. Han paralizado la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Bueno, cualquier noticia en torno a eso, lo que ha hecho es paralizar lo que se había avanzado en los últimos años. Viene el otro día y lo recibe ahí en el aeropuerto y dice, no, vamos a firmar el convenio. Todavía no se ha firmado el convenio, y estos vecinos llevan muchos años prácticamente acorralados sin que le den una solución. Bueno, pues con la espada de Damocles de que se le van a expropiar, pero que no lo expropia nadie porque el expediente no se ha puesto aquí en marcha, ¿no? Alguna dificultad legal debe tener, pero el compromiso que adquirieron deben de llevarlo a cabo y asumirlo, ¿no? Yo la ministra le he preguntado más de una vez por este asunto y siempre responde lo mismo: estamos en ello, ¿no? Pero los ciudadanos de Tele siguen teniendo eso. Pero no, hablamos de eso o hablamos de cómo han suprimido la
las ayudas a los desplazamientos al transporte a los deportistas o a los artistas canarios, ¿no? Que se han quedado en la calle, bueno, sin tener la posibilidad de competir con el resto de los equipos nacionales, ¿no? Eso, que se han planteado quitarnos la subvención del 50%, que al final no se han atrevido debido al impacto que ha tenido la sociedad canaria, ¿no? Es que no hay ninguna buena noticia del gobierno de España respecto a Canarias. ¿Que hay crisis? Claro que sabemos que hay crisis, pues claro que lo sabemos. Pero esa misma crisis existe en Canarias como en Galicia. Y la ministra ha anunciado que el AVE va a llegar a Galicia, ¿no? Y en tales fechas. ¿Y por qué hay crisis más en un sitio que en otro? Porque la ministra es gallega y tiene su peso en el gobierno de España. Pues claro, mucho más peso que el ministro canario que tenemos, desde luego. Otro tema importante, ¿cómo se ve la política municipal? Usted que ha estado muchos años, bueno, está en el tema del ayuntamiento, de la corporación aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y la política a nivel nacional. Pues nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Son dos ópticas diferentes. Sí, ahí en el ayuntamiento está en el día a día, ¿no? La presión de los ciudadanos, ahí las decisiones hay que tomarlas ya. Cuando un ciudadano te viene a ver es porque tiene un problema de tiempo, necesita una solución ya, ¿no? No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. La experiencia municipal es una experiencia que todo político debería tener para que sepas lo que es de verdad la política, para que sepas lo que es de verdad, que tus decisiones dependen y afectan a ciudadanos con nombres y apellidos, ¿no? En el Parlamento es otra cosa distinta. Bueno, pues, también hablamos de cosas como el problema se globaliza, parece que muchas veces no tiene nombres y apellidos, pero efectivamente cuando se toma una decisión de recortar en carretera o las ayudas al transporte, de mercancía o de pasajeros, al final tiene nombres y apellidos en cada uno de los sitios, ¿no? Y se mira la política de una posición distinta, pero yo intento siempre mantener la cercanía con los ciudadanos. Hoy hemos tenido una reunión con los deportistas canarios precisamente para presentar una proposición de ley en el Congreso para intentar que se recupere las ayudas al transporte. La tuvimos hace una semana con los artistas canarios. Tuve una asamblea hace 2 semanas con los de Sauce, Toc de Sauce, tanto bueno, decirles que íbamos a apoyar su iniciativa en el Congreso de los Diputados, al menos los parlamentarios socialistas. Intento tener cada semana que estoy en Las Palmas de Gran Canaria, tener un acercamiento con cada uno de los sectores sociales de nuestra ciudad. Las mujeres también están perdiendo con el tema de la crisis, ¿no? El tema de menos empleo y la pobreza que tiene la mujer. Sí, directamente la estamos viendo, que la mujer quizás es la parte social que más está afectando la crisis, por desempleo, por las ayudas que se han ido perdiendo. Y no digamos entonces batían los pensionistas aquí en Canarias con pensiones por eso, ¿no? Exacto, ¿no? Por la ayuda a la dependencia, por el recorte de las prestaciones de desempleo, por ese recorte incluso en las políticas de violencia de género. Como está viendo como la mujer especialmente, que en los últimos años tiene un protagonismo esencial en la política y en los presupuestos. Como vemos que toda esa serie de políticas que se han ido desarrollando y que todo el mundo coincidía que iban en la buena dirección, estamos viendo cómo el Partido Popular utiliza la crisis para irla poco a poco haciéndola desaparecer. Ya no solo en la de España, sino en cualquier. Hemos visto lo que ha pasado en el Cabildo con respecto a la ciudad, que se han ido perdiendo todas las ayudas. Ayudas de violencia de género. De violencia de género, y por tanto eso no tiene nada que ver con la crisis, tiene mucho que ver con la ideología. Y también el tema de cómo es la mujer del Partido Socialista. ¿Ustedes con las mujeres del Partido Socialista le exigen más que a los hombres realmente cuando están en política? No sé si será así o no, me imagino que si le preguntas a la compañía dirá que sí, ¿no? Sí. Que para ella llegar a un puesto de responsabilidad se le exige más que a otro. Hombre, yo creo que el Partido Socialista ¿ha tenido mujeres destacadas en...? No, la ha habido, bueno, y de hecho las hay, ¿no? He tenido, por ejemplo, ahora las 2 instituciones más importantes de nuestra isla están siendo dirigidas por mujeres. El portavoz en el Cabildo es Carolina y Isabel en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Hombre, yo creo que se le ha dado, y el principal auge y participación que ha tenido la mujer en la sociedad española ha sido siempre cuando un gobierno socialista ha estado gobernando, ¿no? Que queda Pero en defensa, por ejemplo, en defensa fue bastante llamativa. Además, sí, efectivamente, nunca ha habido tantas mujeres de ministras como en la época de Zapatero, ¿no? Que eran igual, ¿no? Yo creo que se hicieron esfuerzos, no solamente en la política, en cambiar la ley, de que haya el 50% de mujeres y hombres en las listas, sino entonces en las empresas, que al final no se pudo culminar, ¿no? Pero creo que sí, que la apuesta del Partido Socialista porque la mujer participe mucho más en la tarea pública ha sido clara y fundamental, ¿no? El Partido Popular, bueno, siempre ha utilizado de colocar a determinadas personas en determinados sitios
y dan a entender que piensan y miran y potencia el papel de la mujer en la sociedad española, ¿no? Pero luego vemos que en las políticas de verdad, en las que se asocia la participación a la posibilidad de la mujer a que se dedique a la actividad pública, vemos que es lo contrario. Por ejemplo, facilitar de la mujer la actividad pública, entre otras cosas, es que hayan plazas de guardería, entre otras cosas, que es fundamental, ¿no? Y todo eso, que al final es lo que crea una sociedad más igualitaria, medidas de esa naturaleza, pues al final vemos que el PP hace exactamente todo lo contrario, ¿no? Con la historia ahora de cada administración una competencia, de un plumazo se quiere encargar que las escuelas infantiles desaparezcan de la capacidad de los ayuntamientos o de la competencia de los propios ayuntamientos, ¿no? En definitiva, uno habla mucho de igualdad, pero cuando llegan al gobierno hacen poco por la igualdad. Realmente el tema de la mujer, y sobre todo Felipe González también tuvo ministras bastante importantes como Matilde Fernández, realmente, Carmen Alborch también, o Zapatero también con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, estuvo también presentando un libro aquí en Casa de África, realmente mujeres de valía. Sí, que tuvieron de vicepresidenta, que estuvieron en el área económica, en política exterior, o sea, que han asumido responsabilidades de muy alto nivel en este país, ¿no? Y yo creo que es clave, somos el 50% prácticamente, ¿no? Y por tanto, cada vez más se debe favorecer la participación de la mujer en la vida pública, en la política, en la empresa o en todos aquellos escenarios donde es fundamental, ¿no? Se mira la política de otra visión y otra perspectiva, ¿no? Porque eso es lo que hace reflejar lo que es la sociedad española, ¿no? Y por eso es fundamental que se siga potenciando y haciendo posible esa participación de la mujer en la vida pública. ¿Cómo concibe usted hoy la política en un mundo cada vez más globalizado y sobre todo, por ejemplo, si miramos ahora a Italia todavía que tiene una situación convulsa, que todavía no hay un gobierno formado? ¿Cómo lo ve? Pues es complicado, ¿no? Porque cómo pasan las cosas, ¿no? Hemos visto en lo que ha pasado en Italia, que al final ha habido unas elecciones, se han tenido que adelantar, dimitió el gobierno, ha habido unas elecciones y no ha habido... y las elecciones han sido un resultado beneficioso para el país y nos la mete más a una crisis de gobierno, ¿no? La política vive, como vive la economía, como vive las instituciones, como vive la sociedad en general, un momento de situación de crisis profunda, ¿no? Hombre, ahora es cuando es el momento de los grandes líderes políticos, ¿no? Si quizás en los años 80, 90, no solo en España, sino en la Unión Europea habían líderes indiscutibles, Felipe González, Helmut Kohl, Willy Brandt en su época anterior, Mitterrand, eran personas con una solvencia y liderazgos sociales en sus países muy fuertes, ¿no? Vemos como en estos momentos en España y en Europa carecemos de eso, ¿no? Y son muy importantes líderes y en épocas económicas como la que estamos viviendo muy importantes en estos momentos. Yo espero que el Partido Socialista acierte en las decisiones que tiene que adoptar en los próximos meses, final de año, principio del año que viene, a la hora de elegir su proyecto político y también, lógicamente, sus nuevos candidatos de cara a afrontar el nuevo futuro político, ¿no? Ahí y también a nivel europeo, que como hemos visto, es clave que cambien gobiernos europeos, es muy importante las políticas y las elecciones europeas, porque eso nos dará y nos señalaremos por dónde queremos caminar en los próximos años en la Unión Europea, que lo que se decida en Bruselas nos afectan al día a día en cada uno de los países europeos. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Sebastián, por estar aquí. Gracias, buenas noches. Y suerte. Espero que la entrevista a don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista Canario PSOE, haya sido de su agrado. Y terminamos con una cita de Winston Churchill que dice que la alternancia fecunda el suelo de la democracia. Muy buenas noches, Gran Canaria.